En esta presentación hablaremos de estructura urbana, de su definición, de sus principales características y sus elementos que la componen, y su importancia de estos mismos. Así también definiremos estructura urbana como un conjunto de diferentes componentes, los cuales formarán una misma. Dos de estos importantes es el medio natural, el cual nos brinda el medio ambiente y es de suma importancia, ya que sin él no podríamos sobrevivir. El segundo es el medio construido. Este depende por la mano del hombre y es igual, de misma manera, muy importante. Y a continuación se hablará más a fondo sobre estas diferentes definiciones. Como primer punto definiremos estructura urbana. La estructura urbana es la relación tanto del punto de vista espacial como económico y social. Existen en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que componen la ciudad. La ciudad se debe de componer por diferentes partes que en sí van a ser a una misma, que van a conformar a la ciudad. El término de estructura tiene su origen en la palabra latina structura, que a su vez deriva del verbo structure, que significa construir y que lleva implícita la noción de disponer de partes o elementos en un orden determinado. Y en sí estructura urbana pues es un orden determinado que debe de llevar la ciudad. La ciudad no puede ser construida nada más porque sí, o poner esto aquí o poner esto acá, porque pues no es así. La estructura debe de llevar un orden, el cual tiene que tener sentido con los habitantes, con lo que necesitan los habitantes y con lo que la ciudad puede producir a sus habitantes. Como siguiente punto, también esta lectura nos habla de Motzinaga Viril 2000. Esta es una organización la cual se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como el sistema vial, espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y equipamientos que se presentan con características particulares en la conformación de cada ciudad. Esta organización pues es una organización la cual ayuda a establecer una buena estructura en la ciudad, ya que pues debe de contar con todos estos espacios, ya que son necesarios para los habitantes. Por ejemplo, los espacios verdes pues son muy requeridos en ciudades y en ocasiones se dejan a un lado porque pues se piensa en construir y pues no debe de ser así. Se deben de tomar en cuenta todos estos espacios. Esta organización establece lo necesario. Después nos encontramos con sus principales características. La estructura está conformada por un conjunto de partes y estos componentes forman una unidad, como lo venía mencionando ya anteriormente. Son diferentes componentes que forman una misma. Esta misma es pues la ciudad. En ella se constituyen los sistemas y sus subsistemas de relaciones, los cuales determinan su organización y modos de crecimiento. Los mismos tienen como finalidad garantizar su funcionamiento interno. O sea, de esto depende que la ciudad tenga que gire en torno y sea productiva para los habitantes. Una de las más importantes, que menciona la lectura es la morfología, que es una composición física material. Permite definir la disposición y organización de los elementos de la estructura física de la ciudad. La organización funcional constituye el conjunto de actividades urbanas, económicas, sociales y de la manera de relacionarse en el tiempo y el espacio cultural. Estas son lo social y lo económico, tiene que ir de la mano, puesto que con ellas se tiene que salir adelante para llevar a la ciudad de esto depende llevar a la ciudad y que tenga una mejor estructura. Y continuamos. Como siguiente tenemos los elementos constitutivos de la estructura urbana. Estos se clasifican en dos grupos. El primero es el medio natural y el segundo el medio construido. La primera hace referencia al territorio de soporte sobre el cual se asientan los elementos urbanos y que constituyen la razón de ser de nuestra existencia sobre la tierra. O sea, esto es lo que mencionaba hace un momento, que es lo que nos brinda el medio ambiente y que sin él pues realmente creo que no hubiera ni existencia humana sin esto.
Los componentes que incluyen el medio natural se clasifican al espacio físico que posibilita la construcción y organización de la ciudad. El medio construido depende del medio natural. El medio construido, el medio natural le presta un pedazo de suelo, por así decirlo, vagamente al medio construido para que éste haga de él pues su creación. Y los elementos que constituyen en el medio natural son relieve, morfología del terreno, topografía, tipos de suelo, capacidad de soporte, cursos de agua, que son los ríos, los arroyos, los lagos, tipo de vegetación, que son los arbustales, bosques, pastizales, el clima y los microclimas. Continuamos con uso del suelo urbano. Se define como uso del suelo a las actividades urbanas localizadas en un determinado punto del espacio. Los diferentes usos del suelo pueden ser rurales o urbanos, dependiendo en dónde se vayan a utilizar, si es en una zona rural o en una zona urbana. Y como bien sabemos, pues en una zona urbana podrían ser sembradíos como maíz, calabaza, así parcelas que pues se ocupan de sembradíos, y en las zonas urbanas serían construcciones como empresas, industrias, como lo vemos en la zona de Tula, en el parque industrial de Atitalaquia. Asimismo, pues dependiendo de estos diferentes usos, se clasifica si es rural o urbana. Después de esto tenemos el sistema vial. El sistema vial incluye el conjunto de red vial urbana y regional. Esto quiere decir que pues de la zona centro a las regiones que conectan hacia esta ciudad. Los aspectos a considerar son los siguientes: clasificación físico-funcional de las vías urbanas, tipo según su localización y función. Eso quiere decir que pues no todas las vías son tan conocidas que se les da algún aspecto, no sé, más importante. Por ejemplo, usualmente conocemos pues una avenida que es más transitada. A esta se le llama red vial principal, las cuales canalizan los mayores volúmenes de tránsito, receptan los principales movimientos urbanos y regionales y vinculan las principales actividades. Después también tenemos la clasificación de red vial intersectorial. Son el conjunto de calles que conectan diferentes sectores internos de la ciudad, receptan los movimientos urbanos de automóviles y colectivos. Después tenemos el red vial secundaria, constituido por el conjunto de vías que permite el acceso directo a los barrios y une las intersectoriales entre sí. Suelen estar semaforizadas y bordeadas del comercio local. Como siguiente punto tenemos los espacios verdes. El sistema de espacios verdes incluye el conjunto, como nosotros pues comúnmente se conoce, que son muy conocidos esos espacios por lo que son públicos, lo que vienen siendo parques, paseos, plazas, plazoletas, que sirven para la expansión, creación y pulmón de una ciudad. Particularmente, pues los parques son ocupados donde pues la gente se encuentra, donde hay más encuentros sociales entre personas, y pues son muy comunes en las ciudades, y considero que deben de ser muy importantes con el fin de hacer más bella la ciudad también, porque pues si tiene un parque pues que esté bien estructurado y que sea llamativo, pues hace a la ciudad mucho más llamativa. Se clasifican en sus diferentes espacios dependiendo su escala. Bueno, el primero es el espacio verde de escala metropolitana, que son grandes parques que abarcan a más de una ciudad. Después es verde de escala urbana, pues estos son grandes parques incluidos dentro de una ciudad. Son los mismos parques que contiene pues una ciudad. Verde barrial son pequeñas plazas, plazoletas o pequeños paseos. Estos son más comunes pues en nuestras comunidades. Bueno, y como siguiente punto tenemos equipamiento urbano. Se define equipamiento urbano
por el conjunto de recursos e instalaciones que se encuentran en la ciudad. Estas se definen de diferentes jerarquías y grados de complejidad. Son prestados por el Estado u otras para satisfacer las necesidades de la comunidad. Pues esto es con el bien de que nosotros como habitantes pues estemos con comodidades en la ciudad. Los equipamientos pueden clasificarse según tipos de equipamiento, según sus funciones. Pueden ser educativo, el sanitario, administrativo, el institucional, religioso, social, financiero, recreativo, deportivo, turístico u otros. Estos los aporta pues el mismo Estado y su función y su ocupación pues depende de en qué lugar se encuentren y si pues en el lugar donde van a estar, no sé, por ejemplo, si se va a establecer una universidad, si hay personas menores de 30 años para que pues puedan asistir a esta y sea ocupada, si no se va a realizar en un lugar donde no hay personas donde lo puedan ocupar y pues su recreación pues va a ser en balde. Y como último punto tenemos infraestructura, soporte infraestructural. Bueno, este se entiende por infraestructura al conjunto de equipos e instalaciones que cumplen con la función de soporte y apoyo de las distintas actividades y que además contribuyen al saneamiento e higiene urbanos. Los tipos de infraestructura son los siguientes: red de agua potable, desagües en red o por sistema individuales, desagües pluviales, superficiales por calles o en red, red de energía eléctrica, domiciliaria, alumbrado público, gas y otras como TV, cable o internet. Las características que se deben de tener en cuenta son las siguientes: que deben de tener existencia en la infraestructura y tipo entidad que provee el servicio, fuentes de origen como lo es la captación, la depuración, potabilización. Pues estos habitualmente pues se encuentran en las ciudades que son más grandes, porque pues conocemos comunidades en las cuales pues no se cuenta con esta infraestructura, pero pues igual esto depende de su gobierno. Esto viene no solo de quien compone la ciudad, sino de su gobierno, de la parte del Estado que le corresponde hacer esto y pues lo dejan a un lado. Y por último, una pequeña conclusión. Considero muy interesante saber este tema de estructura urbana, puesto que tiene muchos temas que llaman la atención y es necesario saberlo en esta materia de urbanismo. En lo personal, es un tema que me agrada demasiado. Me cuesta un poco explicarlo, pero considero que es muy interesante y da mucho que conocer, puesto que hay cosas que pues uno se imagina que la ciudad está construida nada más porque sí. No, tiene que tener una estructura basada en la cual sea muy bien requerida por nosotros los seres humanos y sea pues de nuestro uso. Muchas gracias por su atención y espero ya haya sido explícito este tema.